Título: Corazones aprobados. El Señor nos está guiando por ese tema, corazones aprobados. Hay algo que el Señor ya empezó a hacer, pero a medida que vayamos hablando en esta mañana, exponiendo su palabra en esta mañana, yo sé que el Señor va a ir hablando aún más a tu vida y vas a ir entendiendo qué es lo que realmente quiere hacer Dios en tu vida en esta mañana y en el resto de tu vida. Vámonos por favor a la carta a Timoteo, segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero el fundamento de Dios vamos a repetirlo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Todo aquel, ¿lo podemos decir sin ver en la pantalla? Estamos en una escuela dominical, ¿verdad, hermanos? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor y todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien. Lo primero que podemos observar en este versículo es el fundamento de Dios está firme. Y entonces, ¿cuál es el fundamento de Dios en nosotros? Pues sabemos que el fundamento de Dios sobre nuestras vidas se llama Jesucristo. Jesucristo la roca. Jesucristo que es la piedra angular. Vámonos a 1 Corintios 3:11. Vamos a leer bastantes citas bíblicas. Si es de lo que anota, por favor saque su agenda. 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo debe ser el fundamento de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Será que realmente Jesucristo está fundamentado sobre ti? Jesucristo es la roca sobre la edificación, la piedra sobre la edificación de tu vida está construida. Jesucristo son las bases de tu alma. Jesucristo es la base de todo lo que tú haces. Son unas preguntas importantes que nosotros debemos contestarnos. ¿Será que nuestros actos realmente reflejan que Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas? Un edificio, por muy bonito que sea, si no tiene buenos fundamentos, se cae. Una casa, si no tiene buenos fundamentos, se derriba. Y es por eso que hay muchas personas que vienen a la iglesia, probablemente vienen por un milagro o simplemente porque los invitaron y les pareció súper, pero realmente salen de la iglesia porque no han establecido a Jesucristo como fundamentos en su vida. Pero qué bueno que aquí hay conmigo y los que están viendo personas que han tenido a Jesucristo, ¿cierto?, como pilar fundamental de sus vidas. Y yo sé que nuestro edificio espiritual no se va a derrumbar porque estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Y te llevo a algo, mi querido hermano, y algo que de pronto puede chocar con nuestra lógica. La iglesia no debe ser tu fundamento. Tu servicio a Dios tampoco tiene que ser tu fundamento. Ahora, mucho menos, ni la provisión que te puede dar el Señor debe ser el fundamento por el cual sigues a Jesús. Tampoco puede ser cualquier milagro que quieras esperar de parte de Dios el fundamento. Cuando Dios está de primero, cuando Jesús está de primero en tu vida, pueden venir los ríos,
pueden venir los vientos como la casa sobre la roca, pero tu casa, tu vida no se va a destruir. Tu vida no se va a mover, porque tú sabes sobre quién has puesto tu confianza, que es sobre Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en 2 de Corintios 3:15, y ese versículo creo que todos nos lo sabemos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo ahora? ¿Cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, antes de conocer a Cristo, vamos a tratar de pensar en cuáles eran esas cosas viejas en la cual nosotros estábamos fundamentados antes. Antes de Cristo, nuestro fundamento estaba desviado en distintas cosas. Estaba desviado en las preocupaciones del día a día. Estaba desviado tal vez en el pecado. Hay algunas personas, lamentablemente, que trabajan es para malgastarse el dinero en cosas que no edifican. Hay personas que trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e incluso sábado, y solamente están pensando ni siquiera en comer, sino en poder consumir alcohol el fin de semana. Esas cosas viejas de nuestras vidas pasaron. Pero ¿sabes otra cosa que ya pasó? Ese carácter o ese rasgo de personalidad tuyo que te hacía explotar por cualquier cosa de mala manera, con groserías. Eso también pasó. También pasó que tú o que yo decíamos mentiras antes. Ya ese no es nuestro fundamento. Ya nuestro fundamento no es el pecado ni la carne. Ahora nuestro fundamento es Cristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento que tenemos ahora. Cuando Cristo se asienta en el trono de nuestro corazón y comienza a gobernar, lo que había destruido el pecado, lo que había destruido nuestros malos comportamientos, comienza a ser quitado, limpio, restaurado y reedificado. Porque el pecado en nuestras vidas antes solamente lo que hacía era traer destrucción. Lo que hacíamos era tratar de buscar, de resolver por nuestros propios medios los problemas que nos agobiaban. Si teníamos problemas económicos, lo primero que hacíamos era pensar en el amigo, la amiga o en el prestadiario que nos pudiera facilitar dinero para poder solventar un problema. Pero lo que pasaba era que, como decimos en el argot popular, destapábamos un hueco para tapar otro, y ese quedaba abierto. Ese tipo de comportamientos y ese tipo de conducta que nosotros teníamos antes de conocer al Señor eran conductas autodestructivas, pero gracias a Dios, gracias a Él, a su amor infinito, Él llegó en el momento indicado, querida iglesia. Cuando ya tu vida estaba a punto de destruirse, cuando ya la enfermedad estaba a punto de acabar con tu vida, Él llegó, porque Él trae vida. Cuando ya estabas hasta aquí de las deudas, a punto de volverte loco, Él trajo la provisión y te hizo libre de la deuda. Cuando el alcohol, las drogas estaban acabando con tu vida, Él decidió tocar la puerta de tu corazón y decir: aquí estoy, hijo mío, hija mía. Yo ahora quiero fundamentarme, posar sobre ti, y todas esas cosas viejas van a pasar. Van a pasar y todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. En ese versículo también de 2 de Timoteo 2:19, ya sabemos que el fundamento de nuestra vida, ¿quién es? Cristo, Jesucristo. Y luego sigue 2 de Timoteo y dice: teniendo este sello. ¿Cuál es la primera parte de ese sello, de esa firma, de esa característica principal? Conoce el Señor a los que son suyos. Primera de Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí hay unos suyos que sí le recibimos.
Porque aunque la salvación era para Israel, ahora es para todo el mundo. Y ahora somos suyos. Solamente la mitad de la iglesia está convencida de eso. Ahora la pregunta también es, ¿el Señor te conoce? Porque podemos decir, amén, yo soy del Señor. Y hasta nos convencemos de que somos del Señor, ¿cierto? Pero, ¿el Señor realmente te conoce a ti? Y no es por el tiempo que llevemos aquí en la iglesia. No es por los 20, 30 años o de pronto naciste en el Evangelio. No es por eso que el Señor te conoce. Vámonos por favor a Juan 10, 27. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Que no se acaben los amén. Y si te estás durmiendo, vamos a despertarnos, que el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Juan 10, 27 al 30. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y yo, diciendo Jesús, las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. De acuerdo al versículo 27, ¿cuáles son las condiciones para que Jesús te conozca? Conmigo. Oír su voz. Oír su voz. Primero, ¿estamos oyendo la voz de Jesús? ¿O estamos oyendo la voz de los problemas? ¿Estamos oyendo la voz de nuestra carne que nos incita a hacer cosas que no le agradan al Señor? ¿Estamos oyendo la voz de Satanás que nos habla a través del internet, a través de la televisión, a través incluso de personas conocidas como amigos, familia? ¿Qué voz estamos escuchando en nuestra vida? ¿Será que estamos actuando por impulsos porque estamos escuchando voces inadecuadas o realmente estamos escuchando la voz de Dios? Mi querido hermano, a veces nosotros nos ganamos problemas de gratis porque Dios nos está hablando, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Y después, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor cruzado de brazos, ay hijito, yo te dije que no te metieras por allí. Pero lo importante aquí es que para que el Señor te conozca, tienes que oír su voz. Y no solamente oír, sino seguirlo. Porque muchas veces Dios te llama, pero tú, por falta de tiempo, usted por cualquier otro tipo de condiciones, no sigue la voz de Dios. Y el Señor, cuando te habla, nunca te va a llevar a hacer cosas que destruyan tu alma. El Señor nunca te va a llevar a hacer cosas que destruyan tu cuerpo, porque el Señor, la palabra de Dios dice que Él vino a traernos vida y a traerla en abundancia. Así que el Señor no va a llevarte a tomar decisiones que te vayan a perjudicar. Y a veces no sabemos escuchar la voz de Dios, mis queridos hermanos, porque nuestra carne, nuestras emociones son más rápidas muchas veces que la voz de Dios, la voz de Dios. Afinemos nuestro oído espiritual y sigamos las instrucciones que nuestro maestro nos está dando. Y miren lo que dice el versículo 28. Cuando yo oigo la voz de Dios y yo lo sigo, Él me da vida eterna y no voy a perecer jamás, porque sabemos que nosotros tenemos morada con el Padre en las mansiones celestiales. Solamente unos 10 me preocupa. Nosotros tenemos moradas celestiales en la eternidad con el Padre, y esa debe ser nuestra esperanza, mi querido hermano. Yo sé que esa es la esperanza de muchos. ¿Será que esa es tu esperanza? Mi querido hermano, y voy a decir algo fuerte, pero si usted no piensa
en la eternidad con el Padre, en la venida del Señor, en el rapto de la iglesia, es porque probablemente no estás escuchando la voz de Dios. No estás escuchando la voz de Dios a través de lo que está pasando en el mundo, diciendo: estoy a las puertas, prepárate. Prepárate. Si usted no piensa en que si usted comete pecado, no puede vivir una eternidad, no estamos escuchando definitivamente la voz de Dios en algunos aspectos de nuestra vida. Y miren lo siguiente: nadie te arrebatará de la mano de Jesús. Nadie te va a arrebatar. Satanás, el ladrón de las ovejas disfrazado, pero es un lobo, no podrá arrebatarte de las manos del Señor. Y esa es la razón por la cual hay tantas deserciones en nuestras iglesias, porque Satanás, que es el padre de mentira, es sagaz, y él comienza a hablarte. Él comienza a tergiversar lo que Dios te ha dicho. Él te comienza también a tergiversarlo, pero tú tienes que estar parado firme diciendo: Dios me habló, Dios hará. Dios me dijo que no hiciera esto, no lo voy a hacer, pero me dijo que aunque este camino sea angosto, yo debo caminar por allí. El Señor está hablando hoy a tu vida, mi querida iglesia. Y miren esto: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Tu Padre es mayor que todo lo que quiera venir. Y sabes algo, tú estás en la mano del Padre. ¿Quieres estar en la mano del Padre seguro siempre? ¿Cuántos quieren estar en la mano del Padre? Oye la voz de Jesús y síguelo. Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque probablemente no estás en la mano del Padre. ¿Por qué me sucede esto? Te saliste de mis manos. Yo ahí no puedo hacer nada. Tú le diste cabida al enemigo para que hiciera eso. Tú quisiste, respetando tu libre albedrío y tu voluntad, quisiste hacerlo. Yo no puedo hacer nada. Oye la voz de Jesús. Oye la voz de Cristo. Y dice el versículo 30: yo y el Padre somos uno. Para los que dicen, si eso lo dice Jesús, pero ahí dice: yo y el Padre somos uno. ¿Quieres estar en la mano de Jesús? ¿Quieres estar en la mano del Padre? Óyelo, síguelo. Yo creo que estamos autoevaluándonos. ¿El Señor te conoce? ¿El Señor te conoce, iglesia? Bajaron los amenes. Afinemos nuestro oído espiritual, iglesia. Volvamos por favor a 2 de Timoteo 2:19. Conoce al Señor a los que son suyos y, o sea, dos cosas. Hay un sello. Si el fundamento tuyo es Jesucristo, hay dos sellos. Que tú escuches la voz de Dios, porque el Señor te conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese, sepárese. Donde hay iniquidad, no te asomes por allí. Si tus compañeros, querido joven, están hablando cosas que no te edifican, la Biblia me dice: apártese. No comparta ni participe de conversaciones que no edifican. Usted puede estar allí porque de pronto son condiciones que usted no controla, pero no participe. No participe en debates que saben que van en contra de la santidad de Dios, incluyendo la universidad. Y si participa, ahorita más adelante vamos a ver unos consejos que nos da Pablo. Iniquidad, para los que no saben qué es iniquidad, es un acto intencional o no. Es decir, que usted lo hace conscientemente o inconscientemente, que ofende la santidad de Dios. Eso es iniquidad. Un acto que usted de pronto es consciente que lo hace o inconsciente, pero que ofende la santidad de Dios, porque Dios es santo. Vámonos por favor a la carta a Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3. El Señor también nos invita a reflexionar sobre este versículo en el día de hoy. Todos prestamos atención y dice: de una misma boca
proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Debemos apartarnos de iniquidad y mucho cuidado con las cosas que hablamos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Si de tu boca están saliendo maldición y bendición, mi querido hermano, hay que evaluar lo que sale de nuestro corazón. Por eso les recuerdo cómo es el título de este mensaje: corazones aprobados. Y si usted tiene su Biblia, usted puede ir hacia arriba y ve un subtítulo que dice: un obrero ¿qué? Aprobado. Pero es para que un obrero, un siervo sea aprobado, necesita ser aprobado no por lo que hace externamente, sino por lo que está dentro de su corazón. Porque podemos predicar bonito, podemos cantar bonito, podemos evangelizar, ganar miles de almas, pero en aquel día, no muy lejano, el Señor puede decirnos: nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor habla fuerte, ¿cierto? Podemos llorar en todos los cultos, incluso podemos orar todos los días, leer la Biblia, predicar el Evangelio. ¿De qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? Por eso el Señor está llamando tu corazón a ser transformado y aprobado. Ahora bien, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Invocar quiere decir traer a un momento. Y cuando hablamos de esto, enseguida yo creo que se nos viene a la mente el pasaje de unos tales hijos de Seba. Vámonos por favor a Hechos 19:13. Aparentemente un poco jocoso, pero que nos muestra una gran realidad. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, esos que por allí andan sacando en nuestro argot popular chukis, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocar sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes. Tenía un gran estatus religioso, ¿cierto? Jefe de los sacerdotes, imagínense. ¿Qué hacían esto? ¿Qué hacían? Invocar el nombre de Jesús para sacar a los espíritus malignos, ¿cierto? Pero respondiendo al espíritu malo, hermano, ¿qué haríamos nosotros si estamos orando por una persona y de pronto sale: ¿quién eres tú? Así transforma su voz y todo. ¿Qué haría usted? Ya a nosotros nos pasó así, ¿verdad? Con el espíritu mordelón. Eso ya lo ha contado el pastor en varias ocasiones. Pero respondiendo al espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros... ¿ustedes quiénes son? Y aquí hay algo muy importante. Es que si Jesús no te conoce, tampoco los demonios te conocen, porque no está ese sello sobre tu vida. Por eso es que la palabra nos dice: tiene como sello. Cuando tú tienes de fundamento a Jesucristo, los demonios ven en ti ese sello y también te conocen y saben que sobre ti hay autoridad de parte del Padre. Pero estos hijos de tales Seba, si vas a aplaudirle, apláudele. Aleluya. Estos hijos de tales Seba, a pesar de que también podrían tener un estatus dentro del pueblo de Israel, porque eran hijos del gran sacerdote, del jefe de los sacerdotes, y ustedes saben que los hijos del sacerdote
también el mayor era, y los demás eran parte de la familia sacerdotal. ¿Cierto? Lo que equivaldría a este tiempo como familia pastoral también, los hijos de los pastores y todo eso. Pero, ¿qué hacían? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de casa desnudos y heridos. Voy a hacer un paréntesis aquí, de pronto para los que no conocen la historia, Zenin. Estábamos en un seminario. Era un seminario, Edward, ¿verdad? Congreso de jóvenes allá en Sincelejo. Y estábamos alojados en un colegio. Y con nosotros fue un hermano. Y estábamos allí entre todos, todas las iglesias allí, todos los hombres, estábamos los hombres únicamente, las mujeres estaban en otro lugar. Y ese hermanito tenía unos cuantos chukis por ahí. Y usted sabe que cuando hay tizones que están unidos, algo pasa, ¿cierto? Acabamos de llegar de un congreso de Espíritu Santo bien poderoso. Y a medianoche, mis queridos hermanos, comienza a rebotarse esos espíritus malos. Y comienza a manifestarse no solamente a través de voces, sino de mordidas. Por eso es que le decimos el espíritu mordelón. Eso comenzaba a tirar mordiscos para todos lados. Los hermanos que estaban ahí, de otra iglesia, ninguno la de nosotros, ¿cierto? Eran los de otras iglesias, comenzaron a orar al pobre muchacho, le ponían el pie aquí, le agarraban con los brazos, le agarraban las piernas, y yo no sé cómo tenía ese muchacho fuerza que por allá los mandaba, ¿verdad?, a volar prácticamente, y orando, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y para gloria de Dios, bueno, no hubo heridos, gracias a Dios, como en este pasaje. Yo recuerdo que Edward, que era nuestro líder de jóvenes en ese entonces, eso fue hace 11 años prácticamente, Edward, y junto con nosotros, en el nombre de Jesús, así fue que dice, nos dejas dormir en paz. Y mientras los demás, algunos de nosotros, no voy a mirar a quienes salieron, tenían los ojos así y todo lo demás, pero nosotros ahí firmes en la batalla, ¿verdad, Zenin? Ahí firme. Nervioso, pero ahí firme, mi hermano. Pero era tan impresionante la fuerza que tenía este hombre que estaba endemoniado, que mandaba a volar a los hermanos de otra iglesia, y algunos eran así altos como yo, y tenían unos métodos tan raros. Yo no recuerdo, pero había unos métodos y decían unas cosas tan raras. Mi querido hermano, la autoridad espiritual no la dan fórmulas raras. Y ya sabemos por este pasaje que no lo da solo el invocar el nombre de Jesús. Hay que tener ese sello bien puesto en nuestra vida. ¿Saben algo? Porque no es fórmula mágica de decir en el nombre de Jesús sal fuera. Tienes que apartarte de iniquidad. Porque si tú comienzas, mi querido hermano, a orar reprendiendo el espíritu, qué sé yo, de enfermedad de tu casa, si tú comienzas a orar reprendiendo espíritus de pronto de alcoholismo que está sobre tu marido o incluso sobre tu esposa, o cualquier otro espíritu que haya sobre tu familia, y tú no te has apartado de iniquidad, es decir, tu corazón no está aprobado por el Señor, ¿qué le pasó a los? Nada sucede y puedes salir avergonzado. Así como salieron estos hijos de un tal Ezeba. Porque no es por fórmulas mágicas, no es solamente decir en el nombre de Jesús, declaro que estás fuera de mi marido, declaro que estás fuera de mi esposa, declaro que estás fuera de mis hijos. Señor, pero yo oro. Hoy el Señor te dice, no llores tanto. Ora y apártate de iniquidad y conóceme. Y no necesitamos después orar tanto. En el nombre de Jesús, fuera. Y el Señor
a través de la autoridad que ha colocado en ti, hace que ese demonio desaparezca. Manteniendo también lo que dice el Evangelio, lo que decía Jesús, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, pero esa es otra prédica que el pastor nos va a decir en su momento. Entonces, mis queridos hermanos, esta fue la introducción. Yo creo que ya tenemos claro cuál es ese fundamento. Y yo creo que ya nos hemos hecho esas preguntas. ¿El Señor me conoce? ¿Será que estoy viviendo una vida apartada de iniquidad? ¿Será que... Y mire, vi algo poderoso bueno, fuera fuerte. Tu adoración a Dios no es escuchada si tu vida no se ha apartado, si tú no te has apartado de iniquidad. Porque recuerden que hace la analogía como el sacrificio y ese olor fragante delante de Dios. Nosotros no podemos quemar incienso, fuego extraño delante de la presencia de Dios, fuego contaminado. Entonces, al hablar de invocar el nombre del Señor, también estamos hablando de adorar el nombre de Jesús. Entonces, evaluemos cómo está nuestra vida y evaluemos si nuestros sacrificios eternos, ayuno, oración, vigilias que hacemos, realmente están dando resultados. Si no han dado resultados es porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos colocar el fundamento de Cristo sobre nuestras vidas. Y no estoy diciendo que yo lo sea perfecto. Eso es algo continuo que todos debemos hacer. Porque un día estamos fuertes en Dios y otro día estamos débiles. Pero la palabra de Dios enseguida me dice, diga el débil, fuerte soy. Y otra vez me levanto y otra vez sigo en la carrera y de pronto el diablo me tira un gancho de derecha. Pero como estoy andando con el Señor, aunque Él me tire un gancho de derecha, el Señor pelea por mí. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Porque estás en la mano del Padre. Entonces, mis queridos hermanos, antes de proseguir, hay que averiguar o hay que saber cuál es el contexto de este versículo. Pablo es quien le da esta indicación, este versículo que leímos le da esta indicación a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Un pastor joven que el mismo Pablo designó para ir a pastorear una iglesia. Entonces, ese es el contexto, parte del contexto de ese versículo. Y nos vamos a dirigir al versículo 14 del mismo capítulo 2. Pablo en su carta, en sus consejos que le da a Timoteo, dice lo siguiente: recuérdales esto, y hoy el Señor te lo va a recordar, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo que pasa es que en esa iglesia, mi querido hermano, andaban tergiversando la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, no pierdas el tiempo, exhórtalos a la iglesia y dile que eso no aprovecha para nada, porque eso puede ser que los más débiles en la fe se puedan perder. Ahora, hoy el Señor nos está diciendo, no contendamos, no contendamos. Estamos tal vez en una época bastante un clima bastante fuerte en nuestro país, ¿cierto? Estamos en elecciones. Y cuando es elecciones, allí se levantan los politólogos, los historiadores, disculpa Marcelín, los profesores de ciencias sociales, los políticos del país, que no han estudiado, pero se creen políticos, y comienzan a dar sus apreciaciones. Hermano, no contienda. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque de eso nada aprovecha. El cristiano debe ser un hombre y una mujer prudente. ¿Para qué yo voy a lanzar un comentario en una red social si eso no edifica? Eso puede ser perdición
no para los oyentes, sino para los que me visualizan mi perfil. Y esta persona no es que era cristiana. Ah, no, pero es que esta persona está apoyando esto malo y esto malo. Ah, no, pero entonces si yo expreso que estoy apoyando lo otro, también me van a ver lo malo. Eso es perdición. Usted encárguese de orar. Cuando estemos en reuniones de trabajo, solamente hable lo necesario. Cuando estemos en reuniones con la familia, hable lo necesario. Seamos hombres y mujeres prudentes. Porque donde abunda la palabra, abunda el pecado. Donde hay mucha palabra, no recuerdo el versículo, si alguien lo tiene, lo puede decir. ¿Ah? No, en la mucha palabra abunda el pecado. Ese es el versículo. En la mucha palabra abunda el pecado. Hay pecado. Ya voy para allá. Eso fue perdición para los que estaban escuchando. No nos pongamos a discutir con otras denominaciones, no nos pongamos a discutir con nadie, mi querido hermano, porque podemos ser piedra de tropiezo para los que nos escuchan. Pablo se lo dejó claritico a Timoteo y el Señor se está encargando de recordárnoslos el día de hoy. Versículo 15. Estamos en el contexto del versículo. Procura con diligencia, con prontitud, haciendo las cosas en el momento que se deben hacer, no procrastinando ni dejando, es decir, dejando las cosas para después. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos están usando bien la palabra de Dios? Que en nuestros comentarios siempre debemos citar la palabra. En cualquier norma, la APA, la Inconté, la Vancouver, cualquiera, debemos citar la palabra de Dios. Que nuestro comentario con las demás personas y más con los que no son de Cristo deben ser sazonados siempre con sal, con la luz del mundo que es Jesús. En nuestros comentarios siempre debe haber palabra de bendición. Por eso leímos que de una misma fuente no puede brotar agua salada y agua dulce. Siempre debemos ser delicia para los oídos de los demás y no debemos ser pues ocasionantes de terror ni de miedo, sino siempre brindar esperanza. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿será que nosotros podemos caminar por la calle o pararnos allá al frente y decir: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Jesús te está llamando al arrepentimiento, mi querido hermano. ¿Será que podemos decir eso? ¿O será que tenemos miedo de que una persona que nos conozca realmente nos vea y diga: ¿y este que anda por allá haciendo una cosa y la otra? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Este no fue el que andaba por allá con otra mujer que no era la esposa, o esta no era la que andaba por allá con otro hombre que no era el esposo. El Señor nos está llamando, mi querido hermano, a procurar con diligencia, es decir, de manera eficaz, de manera rápida, no dejando para después lo que podemos hacer hoy. A usar esa palabra de verdad. Voy a seguir porque me están mirando feo. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, lo que estábamos hablando, porque conducirán más y más a la impiedad. No, es que yo tengo que defender mi punto de vista, porque yo necesito convencer a esa persona de que está errada. Evítalas, porque en eso va a conducir más
y más a la impiedad. Y su palabra, miren, becar, comerá como gangrena. ¿Saben que la gangrena al inicio es un pedacito y después se va expandiendo y va carcomiendo todo hasta que quede el hueso, ¿cierto? Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, de esa iglesia que estaba pastoreando Timoteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mucho cuidado, mi querida iglesia, mucho cuidado con andar escuchando prédicas en YouTube, Facebook, en emisoras, en televisión, porque no todo el que está allí habla la verdad. Habla la verdad. Mucho cuidado. El pastor siempre nos da como recomendación comparar y contrastar todo con la palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces ya dimos el contexto donde Pablo le dice esto a Timoteo, ¿cuál debe ser nuestro fundamento? ¿Será que el Señor te conoce? ¿Estás apartándote de iniquidad? Y ahora viene una pregunta: ¿por qué si amamos a Dios caemos en este tipo de conductas? ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Hay algunos que no aman a Dios. Yo amo a Dios. ¿Será que tú puedes decirle: Señor, yo te amo, Señor? Decirle: Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Será que tú puedes decirle eso de todo corazón? El Señor sabe que tú lo amas. Pero ¿por qué hacemos cosas? ¿Por qué tenemos este tipo de conductas? ¿Por qué? Pues hay una razón. Incluso si somos ministros, si estamos sirviendo la casa del Señor, a veces tenemos este tipo de conductas que lamentablemente lo que hacen es señalarnos en nuestras casas, en los trabajos. Como dice el chapulín o el chavo, se me chispoteó. A veces se nos chispotea. ¿Por qué tenemos este tipo de conductas? Sobre todo los que servimos en la casa de Dios o fuera de ella. Porque le damos mayor importancia a lo externo que a lo interno, que es nuestro corazón. Y es por eso que hoy el Señor te está llamando a que tu corazón sea aprobado. ¿Sabes también? No prestamos atención al fundamento que es Jesucristo. Si Jesucristo es nuestro fundamento, debemos mantener una relación íntima con Él. Íntima. No es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. No es que ores 1 o 2 horas, es que los minutos, las horas que ores, realmente sea el maestro que esté allí, al lado tuyo, compartiendo, hablando. Y no necesariamente es una posición, no necesariamente es de rodillas, no necesariamente es acostado, no necesariamente es de pie. Incluso no es necesariamente en un solo momento. Mientras tú vas para el trabajo, tú vas hablando con Jesús. Mientras tú tengas pausas activas, tú estás hablando con Jesús. Aún si estás frente a un computador o estás haciendo labores, tú estás pensando en Jesús. Me impresionó mucho y me impactó mucho un trabajador de allá del colegio donde trabajo, que estaba barriendo y estaba recogiendo todas esas hojas que hay allá y estaba cantando alabanza y no le importaba que estuviera en clase. O sea, y eso me impactó tanto que yo dije, bueno, ¿de qué manera yo voy a hacer para exaltar el nombre de Jesucristo en medio de mis estudiantes? Lo estoy haciendo poco a poco. Los docentes saben por qué. Y ¿sabes algo? También tenemos este tipo de comportamientos porque como cristianos muchas veces prestamos más atención a los dones que a los frutos, que al fruto. Como cristianos prestamos más atención a que podamos hablar en lenguas, a que podamos sanar, a que podamos cantar bien, a que poder hacer las cosas con excelencia para el Señor, que no está mal, pero debemos prestar mayor atención al fruto. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:22 al 24 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y sabes algo? Contra tales cosas no hay ley. Ya nadie, ¿sabes por qué dice que no hay ley? Porque ya no hay algo que te diga que tengas que hacer esto. No, con el fruto del Espíritu Santo tú puedes manifestarlo a la hora que quieras, de la manera que tú quieras y a quien quieras, y nadie te va a juzgar. Eso es lo que quiere decir allí. Entonces prestamos más atención a lo que podamos hacer para Dios que a lo que Dios puede hacer en mí. Y es por eso que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que duele verlos, pero lamentablemente le prestaron más atención a lo que puedo hacer para Dios que a lo que Dios puede hacer y puede realizar en mí primero. ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cómo está nuestro fruto? Ya estamos terminando. Para los que se están durmiendo, mis queridos hermanos, perdonen que me extienda. ¿Cómo está mi fruto? ¿Cómo está mi amor? ¿Será que estoy gozoso a pesar de las pruebas? ¿Será que tengo paz? ¿Será que soy paciente? ¿Será que soy bueno? ¿Tengo fe? Y sobre todo, ¿será que soy manso? ¿Será que tengo dominio propio, que es la templanza? Mis queridos hermanos, hay que evaluar cómo estamos por dentro. Hay que evaluar nuestro corazón. Y vamos a convertirnos en siervos, en obreros, pero de corazón. Y Pablo, a partir del versículo 20, nos da unas pautas y unas recomendaciones. Y vamos a leerla, ya estamos por terminar. Dice el versículo 20, de segunda 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia, ¿cuántos quieren ser limpios? De todas estas cosas que hemos hablado en esta mañana, serás instrumento de honra. No serás de madera ni de barro, serás de oro y de plata para el Señor. Pero ¿qué tiene que pasar primero? Tienes que, diga conmigo, tengo que limpiar mi corazón. Tengo que limpiar mi corazón y tengo que limpiarme de prejuicios, de acusaciones, de todo lo que mi carne hace que diga o piense. Pero no solamente serás un instrumento para honra de Dios, sino que serás santificado. Es decir, vas a ser para honra, pero el Señor te va a apartar para su servicio. El Señor te va a apartar para su servicio. Útil al Señor. Porque aquí hay personas, mi querido hermano, que han sido limpias, que son testimonio, porque son instrumento de honra y han sido apartados, pero necesitas ser útil para el Señor. Necesitas escuchar la voz de Dios que te está diciendo, predica, que te está diciendo, habla de mí, que te está diciendo, ve a donde el vecino y háblale. No necesariamente tenemos que tocar un instrumento, predicar, estar de servidores. Tenemos el verdadero servicio y orden de todos los tiempos, que es ir y hacer discípulos. Es que, Señor, no sé en qué servir a tu iglesia. Vaya y haga discípulos. Vaya, predique el evangelio a toda criatura. No necesariamente Dios nos coloca en lugares específicos. Y usted sabe que de pronto hay lugares donde usted no puede decir Cristo te ama, pero a través de reflexiones, a través de tu testimonio, a través de cualquier cosa que tú puedas demostrar a esa persona, tú te vas a ganar la confianza de esa persona. Y discúlpeme la expresión, tú vas a decir, ya me dio el papayazo. Y ahí inmediatamente le hablas de Jesús. Hay personas que han sido llamadas para ser evangelistas a tiempo completo, que eso donde van, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Tal vez usted no sea así, pero Dios te va a dar la estrategia para que ganes almas también. Pero recuerda, tienes que ser limpio. Tienes que ser limpio.
y vas a ser útil al Señor. Y normalmente cuando llegamos a los pies del Señor queremos hacer lo contrario. Queremos empezar a servir enseguida y ser limpios. Y es que el Señor, no le podemos ser útiles al Señor siendo vasos de deshonra, siendo utensilios de madera y de barro. Tenemos que primero que ser limpios y ser utensilios de oro y de plata para ser de honra al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Y dice, jóvenes, y los que no son jóvenes también, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? La pasión juvenil más fuerte de todos los tiempos es la fornicación. La fornicación. Dícese de fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Uy, no, Carlos, ya eso está mandado a recoger. Pero es que la Biblia me dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Está mandado a recoger para ti, pero para el Señor esa palabra sigue en vigencia y presente. No importa que tus amigos te digan que eres un quedado o una quedada. Usted, joven, prefiera agradar al Señor y no agrade ni a sus amigos ni a su carne. No agrade. Y mire que la palabra de Dios nos dice, huye. Porque no podemos ser los más espirituales y decir, yo voy a enfrentar a esa mujer hermosa o a ese hombre y las babas por acá. Huye, porque la carne es débil. Y eso aplica también para los que no son jóvenes. La pasión juvenil número 1 es la fornicación. Pablo lo sabía. Pablo sabía que Timoteo en su juventud, que no estaba comprometido, iba a tener esas pasiones. Y él le dice, no las enfrentes, huye. Hermano, hoy el Señor te dice, huye. Yo prefiero que mis amigos me digan cobarde que irme para el infierno. Huye como José, gracias hermana, huyó de la mujer de Potifar. Huye. Aunque te acusen y te digan que eres, bueno, lo que le dijeron a José, porque suena fuerte. Huye. Es mejor que digan, aquí huyó, que aquí murió en el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, huyamos de los pecados sexuales, huyamos de la pornografía, huyamos de las orgías. Tal vez usted, que la mayoría aquí son mayores, de pronto no se imagina lo que realmente los jóvenes están haciendo y están hablando. Pero de pronto los que somos docentes aquí, que sabemos, y a veces nuestros oídos, ¿cierto? Arsenía, hermano Bocio, nos enteramos de cosas que están haciendo que son aberración delante de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Empieza por tu familia, inculcando principios bíblicos, valores a tus hijos. Para no enfocarme en este punto nada más, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hay que ser justo con todos, hay que seguir manteniendo la fe, mi querido hermano. Hay que amar a todos, a todas las personas, y hay que tener paz. Pero miren algo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántos de corazón limpio hay en esta mañana aquí? Tú tienes que reunirte con gente que tenga corazón limpio. A veces decimos, no, hombre, no, es que Carlitos es muy aburrido. Arsenio es muy aburrido, Leonardo, estoy tomando los que están acá arriba. Leonardo es muy aburrido y es que a mí me gusta es esto, a mí me gusta estar en la onda, a mí me gusta estar, que se me ocurren muchas palabras que no puedo decir, hermano. Me gusta estar, discúlpeme la expresión, me gusta estar en el perreo y en esas cosas así. Así hablan los jóvenes, ¿oyeron? Así hablan. Yo no voy a estar en la iglesia, no me aburrió ahí 1 hora, 2 horas y que estaba aplaudiendo.
usted únase, júntese con personas que lo edifiquen, con los que de corazón limpio invoquen al Señor, no con los que usted está y siempre están quejándose o siempre están hablando mal de otra persona, porque los que son de corazón limpio son los que van a seguir con usted la justicia, la fe, el amor y la paz. Quiere decir que si una persona no está siguiendo esas cosas, recuerde el versículo 19, apártese de iniquidad. Ojo, y no está diciendo que no les voy a hablar, no estoy diciendo que no voy a compartir otro tipo de cosas, pero no puedo invocar al Señor con personas que no me están edificando, que sé que están en pecado, y eso me ayuda también a exhortarles. Sigamos. Versículo 23, pero desecha las cuestiones que necias e insensatas, sabiendo que ¿qué? Prudencia, mi hermano, porque el siervo del Señor no debe ser peleonero. Habla Jehová. Háblame también. El siervo del Señor no debe ser peleonero, no debe procurar a contiendas. Tampoco debe colocar y que las cascaritas para ver, y que yo quiero que me diga eso porque eso yo lo vi. Nada de eso. Evita las contiendas, mi querido hermano. Si no, sea amable. Lamentablemente yo tengo mi cara fuerte y la gente normalmente piensa que yo estoy guapo. Pero yo no. Mi esposa me conoce y yo nunca es cierto, papi. Yo nunca estoy guapo, yo normal. Y la gente me dice, ay, hermano, no me saludó, que ahora que está estirado, como el Señor le dio un trabajo por allá. No, nada de eso. Yo soy de cara así, mis queridos hermanos. Hay personas que son de cara fuerte también, pero independientemente de eso, hay que ser amables, cordiales con todo el mundo, aptos para enseñar, que tú, más que tus palabras, tu testimonio enseña a los demás. Más que tus palabras. Sufrido, y mire, que con mansedumbre, una parte del fruto. ¿Y saben qué es lo que es mansedumbre? Ser manso implica autocontrolarse con las demás personas. Esa es la mansedumbre. Que cuando te vengan con 3 piedras en la mano, tú puedas contestarle con un pan y una gaseosa. Eso es ser manso. La diferencia con la templanza es que usted pueda tener autocontrol, pero en las situaciones distintas a las personas. Por eso es que la Biblia dice que Moisés era manso, ¿cierto? Porque ese pueblo de Israel, mi hermano, era tremendo. Y cuando venían a ponerle que a Moisés, relajadito, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre mansedumbre y templanza. Dominio propio, pero en las situaciones. Ser manso es tener autocontrol, dominio, pero en la forma de contestar a las demás personas, en la forma de actuar, de responder a las demás personas. Que con mansedumbre, y escuche bien, corrija a los que se oponen a ti, a los que se oponen, primero a los que se oponen. Ay, ¿tú qué vas a hacer a esa iglesia, cristiano? Ya Cristo murió, ya hizo tantas cosas. Vente para la fiesta, que no sé qué. Con mansedumbre, mi querido hermano, corrija. No, porque hay algunos que se ponen Cristo, no. Con mansedumbre, tenga autocontrol. ¿Sabe por qué? Porque si quizá Dios le conceda a esas personas que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando vengan las oposiciones, las personas a hacerte frente a ti, llámese problema, llámese pleito, llámese contienda, usted corrija con mansedumbre. No se ponga al igual de ellos, porque usted no sabe que aunque esa persona sea pecadora, usted no sabe si Dios permite que esa persona se convierta a él y escape del lazo del diablo.
Yo creo que esos consejos de Pablo son certeros para nuestra vida. Y yo creo que el Señor está convirtiendo nuestros corazones y verificando, haciendo una checklist de las cosas que realmente debemos cambiar, ¿cierto? Y de las cosas que debemos mejorar. Dios necesita, para terminar, al fin, aprobar primero lo interno de nuestra vida, porque Él no mide nuestro servicio ni nuestras acciones. Él escudriña nuestro corazón. Por eso en Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, que se desvían a cada rato, por mis caminos. Nuestro corazón, mi querido hermano, debe apartarse de iniquidad, de todo lo que ofende al Señor, para que el Señor una vez te pueda decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Cuando ese día llegue, no te va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, sino que te va a decir: entra Valentina, entra Rafaela, entra Yajaira, Yesenia, Arsenín, entra con nuestro nombre, obviamente. Entra en el gozo de tu Señor, porque el Señor necesita aprobar tu corazón, no tus obras.